Yo no tengo que ser profeta para saber que algunos de ustedes vinieron hoy aquí a este lugar luchando con la tentación a desesperarse en medio de una situación difícil que se ha prolongado por mucho tiempo. Oran y oran por un hijo rebelde, pero no ven ningún cambio. Claman por un matrimonio que se desmorona, pero la situación no mejora. De hecho, pareciera que se está poniendo peor. O tal vez hay algunos aquí luchando con la desesperanza en medio de una enfermedad crónica, en medio de una tentación persistente, o tal vez en medio de una situación económica apremiante. De una forma u otra, te ves en el mismo lugar, con la misma necesidad, las mismas circunstancias, a tal punto que has perdido la esperanza de salir del pozo profundo en el que estás metido. Bueno, si esa es tu situación, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí en esta mañana, el relato, la historia que estudiaremos hoy en nuestra serie expositiva en el libro de los Hechos es muy relevante para ti, porque esta historia acerca de un paralítico que fue sanado milagrosamente nos enseña que es en ese lugar de necesidad donde Jesús nos encuentra. Es precisamente en la necesidad donde Jesús nos sale al frente. Podemos dividir este relato en 4 escenas. La primera podemos titularla La sanidad que restaura totalmente, plenamente en el nombre de Jesús. La sanidad que restaura plenamente en el nombre de Jesús. Vean una vez más el versículo 1 de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. La historia comienza con Pedro y Juan dirigiéndose al templo a orar. Eran las 3 de la tarde, esa es la hora novena, una de las horas que los judíos apartaban para orar en el templo. Las otras 2 eran las 9 de la mañana, las 12 del mediodía. Ahora, antes de entrar al templo, Pedro y Juan se encuentran con un paralítico. Dice en el versículo 2, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Dice que este hombre era cojo de nacimiento, literalmente desde el vientre de su madre. Y Lucas nos va a decir más adelante en Hechos capítulo 4, versículo 22, que este hombre tenía más de 40 años de edad. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos y amigos, que ser un paralítico en aquellos días era estar condenado a una vida llena de limitaciones. Recuerden que en aquellos días no había seguridad social, no había instituciones que se encargaran de cuidar y proteger a los discapacitados, no había silla de ruedas, no había rampas de acceso a los lugares. Un paralítico en aquellos días dependía totalmente de otros para poder subsistir. Por eso llevaban a este hombre cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, donde pedía limosna. Esta puerta era conocida por su impresionante estructura, por eso se llamaba La Hermosa. Según Flavio Josefo, el historiador, medía 22 metros de altura y era tan pesada porque era hecha de bronce entera. Era tan pesada que se necesitaban 20 hombres para poder abrirla y cerrarla. Así que por más de 4 décadas, este hombre había dependido por completo de la compasión ajena. Día tras día,
en el mismo lugar, con la misma necesidad, viviendo la misma monótona rutina, sin ninguna expectativa de cambio, sentado a la entrada del templo y sin poder entrar por causa de su condición. Por favor, ponte en el lugar de este hombre. Este hombre estaba física y emocionalmente paralizado. Sufría de parálisis en sus piernas y en su alma. De manera que al ver a Pedro y a Juan entrando en el templo, no se le ocurre hacer otra cosa que lo que él ha hecho por días, meses, años: pedirles una limosna. Pero esa petición cambiaría su historia para siempre. Versículo 3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: por cierto, a nosotros no nos gusta ver escenas de miseria, nosotros preferimos quitar los ojos. Pedro y Juan fijaron sus ojos en este hombre, no despreciaron a este hombre, no menospreciaron su condición, se fijaron en él, y Pedro le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Cuando Pedro y Juan le dicen: míranos, este hombre pensó: wow, me van a dar una tremenda limosna. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. O como dice la Reina Valera del 60, levántate y anda. Ahora, mis hermanos, el templo de Salomón era impresionante, estaba adornado con oro y plata. Sin embargo, lo que vemos en este pasaje: este hombre estuvo sentado a la puerta del templo por años, es que el templo no podía darle a este hombre lo que realmente necesitaban. Pedro y Juan, en cambio, no tenían lo que el templo tenía de sobra: oro ni plata, pero tenían a Jesús. Tenían a Jesús. Así que Pedro le ordena en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad, en el poder, en la presencia misma de Jesús, que se ponga de pie y camine. Versículo 7. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Y hermanos, escuchen esto: al instante, inmediatamente, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Como bien ha dicho alguien, la mano era de Pedro, el poder era de Jesús. Y ese poder es tan poderoso que al instante, inmediatamente, los pies, los tobillos de este paralítico se volvieron tan fuertes que no solo pudo levantarse y caminar, sino que se puso en pie de un salto, dice el texto, y entró al templo saltando. Ahora, ¿por qué esta insistencia de Lucas en el salto del cojo? ¿Se dieron cuenta? Dice que se puso en pie de un salto y que entró al templo saltando. ¿Por qué Lucas insiste en esto? Bueno, es probable que Lucas quiera mostrarnos, hacer evidente la magnitud del milagro. No se olviden, hermanos, que Lucas era médico. Lucas era médico. Él sabía que era absolutamente imposible que un cojo de nacimiento de más de 40 años pudiera caminar, y mucho menos ponerse a saltar. Pero también es probable que Lucas esté haciendo alusión a una profecía que se encuentra en el libro de Isaías acerca de la obra del Mesías. Dice en Isaías capítulo 3, 35, versículo 4. Escuchen esta profecía acerca de la venida del Mesías. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará
volará como un ciervo, como una gacela, y cantará la lengua del mudo. Bueno, toda esta gente que estaba allí en el templo habían visto a Jesús sanar a ciegos, sanar a sordos, a mudos, a paralíticos, y ahora están presenciando los mismos milagros a través de los apóstoles de Jesús. Este paralítico está saltando como una gacela, tal como Isaías había profetizado, y por primera vez en su vida, hermanos, por primera vez en su vida, este hombre tiene acceso al templo, a donde entra saltando, alabando a Dios. Ustedes se imaginan eso, año tras año tras año, sentado al lado de la puerta, la hermosa, la más impresionante del templo, pero sin poder entrar. ¿Y saben por qué? Porque es Cristo, y solo Cristo, el que verdaderamente embellece el alma. Él es la verdadera puerta, la hermosa del templo, y es aquel que nos da acceso a la comunión con Dios, algo que el oro y la plata no pueden hacer. Antes cantábamos un himno, ¿recuerdan? El oro y la plata no me han redimido. Este hombre no necesitó muletas, ni terapia física, ni meses de recuperación. En un instante Cristo lo sacó de su postración. En un instante Cristo le dio nuevas fuerzas, le devolvió su dignidad como ser humano y cambió su corazón. Cristo cambió a este hombre en un adorador. Él entró al templo saltando y alabando a Dios. Y por supuesto, el milagro llamó la atención de la gente. Versículo 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ellos sabían que este hombre no fingía ser cojo. Yo sé que ustedes saben que hay personas en nuestro país que tienen la habilidad de amarrarse la pierna y meterla dentro del pantalón y pedir limosna en la calle. Son cojos falsos. Pero ellos sabían que este hombre no fingía estar cojo para recibir limosna, porque lo conocían de toda la vida. Lo habían visto ahí en el templo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ellos sabían que ese hombre había nacido cojo y ahora estaba saltando. Jesús no solo lo sanó, sino que lo restauró por completo en su cuerpo y en su alma. Ahora este hombre, que había vivido toda su vida en total desesperanza, está lleno de gozo, alabando a Dios. Y Pedro obviamente aprovecha la oportunidad para mostrarle a la multitud cómo este milagro apunta hacia el evangelio. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato, la proclamación del evangelio del glorioso nombre de Jesús. Ya vimos la sanidad milagrosa, completa en el nombre de Jesús. Veamos ahora la proclamación del evangelio del glorioso nombre de Jesús. Versículo 11, y estando asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis. La Reina Valera dice negasteis. Es la misma palabra que se usa para la negación de Pedro. Por favor, piensen en esto. El apóstol Pedro, que había negado a Jesús 40 días atrás, y Cristo lo perdona porque se arrepintió de su pecado y le había dicho: Pedro, apacienta mis ovejas, tú me amas, apacienta mis ovejas. Ahora está aquí con toda autoridad, con toda valentía, diciéndole al pueblo: ustedes negaron al Señor.
¿Y saben por qué esto es importante, hermanos? Porque muchas veces nosotros estamos aquí sentados en la iglesia y recordamos pecados pasados, y esos pecados tienden a paralizarnos. Mira, mi hermano, mi hermana, yo no sé el pecado que tú cometiste en el pasado, pero déjame decirte algo. Si tú le pediste perdón al Señor, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sigas postrado bajo el peso de la culpa. Y predique el evangelio. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Pedro dijo, ustedes negaron. Claro, yo también lo negué, pero mire, lo que pasa es, no. Él sabía que ya Cristo lo había perdonado. No tenía que pedir excusas. Predique el evangelio en la libertad que solo Cristo da. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis o negasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis, otra vez negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo primero que hace Pedro aquí es desviar la atención de la gente para que no pongan los ojos en ellos sino en Jesús. ¿Se dieron cuenta? Varones israelitas, ¿por qué nos miráis a nosotros? Ahora, no olviden que son estos mismos hombres que antes del arresto de Jesús estaban discutiendo entre ellos sobre cuál sería el mayor en el reino de los cielos. Y aquí ahora están buscando la gloria de Jesús, no la suya propia. Por fin habían entendido que el que se humilla será enaltecido. No es por nuestra piedad, no es por nuestro poder que este hombre ha sido sanado. Hermanos, cuando alguien viene y predica la palabra, y Dios en su misericordia y su bondad quiere bendecir ese sermón y salvar a muchos, edificar a muchos, no olviden eso, mis hermanos. No es por la piedad o el poder del hombre que está parado aquí, es el poder de Jesús obrando a través de su palabra. No pongan los ojos en hombres, pongan los ojos en Jesús. Él es el único que merece gloria. Él es el único que merece ser enaltecido. Toda la gloria, dice Pedro, le pertenece únicamente a Jesús. Y luego Pedro apela al pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dieron cuenta? Versículo 13, para conectar a Jesús con la historia de la redención. Dios ha cumplido en Jesús lo que desde el principio prometió a nuestros padres: enviar a un redentor al que ustedes asesinaron. ¡Qué valor! El mensaje de Pedro fue muy directo. Ustedes entregaron al Mesías, ustedes lo negaron en presencia de Pilato, ustedes pidieron que le dieran a cambio a un homicida, ustedes mataron al autor de la vida. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo puede morir el autor de la vida? Bueno, ese es el misterio del evangelio. El único que da vida, en su naturaleza humana se sometió a la muerte, y no porque alguien pudiera arrebatársela, sino porque él mismo la entregó voluntariamente. Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y después la vuelvo a tomar. El dador del aliento de vida expiró en una cruz. Pero la paradoja tiene una resolución gloriosa. Sigue diciendo Pedro, al que Dios resucitó de entre los muertos. Cantábamos hace un momento, vivo está, muerte y tumba Él venció, vivo está, vencedor se levantó. La muerte no pudo retener al autor de la vida.
Su resurrección no solamente vindica su identidad, sino que garantiza la redención de todos los que creen en Él. Así que lo que parecía la mayor contradicción del universo, el autor de la vida muerto en una cruz, de repente se convierte en la mayor demostración del poder de Dios para salvar. Dios tomó la muerte del autor de la vida y la convirtió en un instrumento de dar vida a hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, entre los cuales estábamos tú y yo. Así que, hermanos, la sanidad del paralítico, que es una historia real, no estoy diciendo que esto no ocurrió, esto ocurrió, así como Lucas lo relata, pero la sanidad del paralítico es una parábola viviente del Evangelio. Esta sanidad no es más que una demostración del poder de Cristo, del Cristo resucitado, para restaurar a los que creen en Él. Vean el versículo 16: y por la fe en su nombre, por la fe que este hombre paralítico puso en Jesús, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. La fe. Esa misma restauración, ahora Pedro quiere hacerles ver que estaba disponible para todos ellos que habían dado muerte a Jesús, si ponían en él su fe, como hizo el paralítico. Versículo 17: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Él no está diciendo allí, ustedes están exentos de pecado. No, en el Antiguo Testamento habían dos categorías de pecado: pecado por yerro y pecado con mano alzada. Es decir, no es lo mismo yo decir, yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer como quiera, a que yo no entienda del todo lo que estoy haciendo y peque. Como quiera sigue siendo pecado, pero es un pecado por yerro. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Recuerdan la palabra de Jesús? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Ellos están matando al autor de la vida. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, debería padecer. Por tanto, noten, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. En otras palabras, el decreto divino no excusa vuestro pecado. Se cumplió lo que Dios profetizó, pero ustedes tienen que arrepentirse. Arrepentíos. Tienen que arrepentirse de lo que hicieron, pero sin embargo, a pesar de que ustedes pecaron contra Dios, a pesar de que ustedes son responsables de lo que hicieron, vuestro pecado no anula el plan de Dios, sino que lo lleva a cumplimiento. Mi amigo, ese sigue siendo el llamado del Evangelio. Tú tienes que arrepentirte y creer en la persona y la obra de Jesús para que sean borrados todos tus pecados. Todos tus pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben qué refrigerio puede ser mayor que el hecho de saber que todos mis pecados ya fueron perdonados, que yo no tengo deudas pendientes en la presencia del Señor? El gozo de saberme perdonado, el gozo de saberme adoptado, el gozo de tener una esperanza ciertísima en los cielos. Imagínate por un momento que alguien pudiera escribir en un documento de Word, el programa, todos los pecados que tú has cometido desde que naciste hasta hoy. Todos tus pecados, en un documento de Word. ¿Sabes lo que hace Jesús cuando tú pones tu confianza en Él? Le da delete, ¡pam!, borrado por completo, para siempre. No tienes cuenta, mi hermano, mi hermana, tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. Tú no tienes cuentas pendientes. Todos tus pecados fueron perdonados, borrados, para siempre, echados en el fondo del mar.
Pero sabes que, mi amigo, no solamente recibirás el perdón de todo tu pecado, sino también la renovación del espíritu, la novedad y plenitud de vida que solo Cristo puede dar. Versículo 20, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. De paso, aquí está la respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos en 1:6. Es exactamente la misma palabra. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, cuando yo regrese en gloria, yo voy a restaurar no el reino de Israel, voy a restaurar todas las cosas, voy a restaurar el cosmos, voy a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Dice, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Él hará eso cuando venga, cuando regrese por segunda vez, pero Él ha comenzado ya aquí y ahora a restaurar vidas dañadas por el pecado como un preámbulo de lo que sucederá en su venida. De la manera que la muerte de Jesús no fue un accidente, fue el cumplimiento del plan soberano de Dios. Los profetas ya habían anunciado que el Mesías debía sufrir. Eso no fue un accidente, eso no fue un plan B. Y que su venida traería consigo la restauración final. Y para probar su punto, Pedro, que recuerden, ya había sido instruido por Cristo durante 40 días para entender mejor las Escrituras y cómo toda la Biblia converge en Jesús. Dice ahora en el versículo 22, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el pueblo, todo aquel que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido dentro del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. ¿Cuáles días? Los días gloriosos del Mesías, los días de la era del Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés. Ellos, todos los profetas, anunciaron estos días. Versículo 24, 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¿Notaron ese en primer lugar? ¿Para quién es la promesa? Bueno, dice, en Abraham y en el descendiente de Abraham, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Así que judíos, para ustedes es este mensaje en primer lugar. Pero la realidad es que está destinado para todos, incluyendo los dominicanos. Y yo sé que aquí hay también venezolanos, hay cubanos, hay mexicanos, uno por ahí que me saludó esta mañana, hay haitianos en medio nuestro, todos, todas las familias de la tierra. Ahora, cualquiera pensaría que después de un milagro tan extraordinario y una predicación del evangelio tan poderosa, todos los que escucharon a Pedro ese día se arrepentirían de sus pecados y creerían en Jesús. Pero no fue así. La respuesta fue mixta. Lo que nos lleva a la siguiente escena del relato, la oposición que se levanta en contra del nombre de Jesús. La oposición que se levanta en contra del nombre de Jesús, capítulo 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Y eso es importante aquí porque esta era una secta del judaísmo que negaba la doctrina de la resurrección. Así que estos hombres están profundamente indignados con los apóstoles. No solo estaban acusando a los líderes religiosos de Israel de haberle dado muerte al Mesías, sino que además afirmaban que Dios lo había resucitado y que su poder seguía manifestándose a través de milagros. Y para colmo,
una gran multitud abrazó el mensaje del Evangelio, vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Añadan mujeres, añadan niños. ¿Saben que hay personas que dicen, los números no son importantes? Sin embargo, no deja de ser interesante que en el libro de los Hechos constantemente dice, creyeron 3,000 en el día de Pentecostés. Ahora dicen, creyeron 5,000. Bueno, los números no son importantes si tú estás pensando en número para gloriarte en el tamaño de tu iglesia. Pero los números sí son importantes si tú piensas que cada uno de esos individuos es un alma, una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y lo salvó. Una vez un pastor fue a la casa de una hermana de la iglesia y le dijo, hermana, ¿cuántos hijos tú tienes? Y dijo, bueno, mire, está Juan, está Pedro, está Alfonso. No, pero yo no te estoy preguntando por los nombres, estoy preguntando por cuántos hijos son. Y la hermana muy sabiamente le dijo, es que mis hijos no son números. Es Juan, Alfonso, Pedro. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Dios conoce tu nombre. Dios te conoce por nombre. Dios conoce a cada miembro de IBCJ que es verdaderamente creyente. Y alguien dirá, ¿y que ustedes reciben impíos aquí? Bueno, no sabiéndolo. No sabiéndolo, obviamente. Cuando Cristo iba camino a la cruz del Calvario, en un hombre llevaba la cruz, en la otra mano llevaba el libro de la vida donde tu nombre estaba escrito allí, con nombre y apellido. Así que desde esa perspectiva, los números sí son importantes. 5,000 almas, hombres, mujeres y niños, más todavía, pasaron de muerte a vida, entraron al reino de los cielos. Así que lo que los líderes religiosos querían silenciar estaba ganando más fuerza que nunca. Así que ellos decidieron llevarlos a Pedro y a Juan a la corte religiosa de Israel para ser juzgados. Ahora tomen en cuenta que esta es la misma corte en la que unas semanas antes Jesús fue juzgado, la misma corte y en la que se le condenó a muerte. Versículo 5. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos, escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban. ¡Ay, qué hipocresía! ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Como si no lo supieran. La razón por la que ellos habían sido llevados a la corte es porque estaban proclamando el nombre de Jesús. Que por cierto, en esta historia 8 veces se menciona la frase el nombre de Jesús. Es evidente que el nombre de Jesús es importante en este relato. Es en el nombre de Jesús. Pero en vez de usar la oportunidad para defenderse a sí mismo, para salir del problema, ¿qué hace Pedro? Bueno, Pedro hace lo que tú y yo debemos hacer en esa circunstancia, aprovechar la pregunta para volver a predicar el evangelio del glorioso nombre de Jesús. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, me encanta esto, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Wow. Mira, en aquellos días Nazaret era una ciudad despreciada, recuerden, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y 2 veces dice en este texto que Jesús vivió en Nazaret. Es como si Dios estuviera diciendo, es que yo venzo a través de la debilidad. El Salvador es alguien que nació en una aldeíta de Belén, pequeñita, vivió en un pueblo de gente despreciable, Nazaret, y murió condenado en una cruz. Y ese es el Salvador. Porque Dios salva perdiendo. Dios da vida muriendo. Jesús el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Otra vez, Pedro está citando aquí el Salmo 118. ¿Y qué nos enseña el Salmo 118? Escuchen esta cita de John Piper, porque resume perfectamente la cita de Pedro aquí. Si comparas el reino de Dios con un edificio, entonces los constructores son los líderes religiosos. Ellos examinaron la piedra llamada Jesús de Nazaret para ver si podía ser un ladrillo en el muro de la verdad, pero dijeron que no, la rechazaron y lo desecharon como algo inútil. Pero Dios, el arquitecto principal, vio esa piedra tirada en una tumba, la levantó y la hizo no solo un ladrillo en la pared, sino la piedra angular, la piedra principal del edificio. Los hombres rechazaron a Jesús como una mera amenaza local, sin importancia, más allá de la colina de la crucifixión en el Gólgota. Pero Dios lo ha constituido como la cabeza universal de toda su casa. Ese es Jesús. Dice, ustedes rechazaron esa piedra. ¿Y saben qué hizo Dios? La colocó como la piedra más importante del templo que Él está construyendo, de piedras vivas, hechos de judíos y gentiles que creen en Jesús. ¿Qué implica esto? Bueno, la implicación es muy obvia, que en ningún otro hay salvación. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Se dieron cuenta, hermanos? No dice, no hay otro nombre bajo Israel, no bajo el cielo. Es universal. Tampoco dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los judíos, no, dado a los hombres, a todos los hombres. Oye, mi amigo, si tú no crees en la persona y en la obra de Jesús, si tú no crees en su autoridad, no serás salvo. No serás salvo. Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dice en Romanos capítulo 10, porque todo aquel que confesare el nombre de Jesús será salvo. Y por eso dice, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Saben por qué nosotros debemos enviar misioneros al mundo? Por la sencilla razón de que nadie se va a salvar en ningún otro nombre que no sea en el nombre de Jesús. La Iglesia Católica Romana siempre le busca la vuelta a las cosas. Y una de las cosas que cree la Iglesia Católica Romana es que si tú eres un budista sincero, si tú eres un maometano sincero, tú te vas a salvar y vas a ir al cielo. Pero no por Mahoma, sino encubiertamente por el nombre de Jesús. O sea, es como Jesús es el Salvador, y aunque tú creas en Mahoma, si tú eres un sincero maometano, tú no lo sabes, pero vas a ser salvo en Jesús. No, es que Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que no hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús, no de Mahoma, el nombre de Jesús. Nadie puede ser salvo que no sea en el nombre de Jesús. En esta cultura pluralista en la que vivimos, algunos nos acusan de ser arrogantes por el hecho de decir que todas las otras religiones están equivocadas y que solo hay salvación en Jesús. Pero mi amigo, eso no es arrogancia, eso es una muestra de amor, es una muestra de compasión, porque decirle a alguien que se va a tomar un veneno creyendo que es jugo de naranja, que no hay problema, que se puede seguir tomando su jugo porque no queremos incomodarlo o porque queremos ser respetuosos con los demás, si él cree que es jugo de naranja, eso sería la muestra más grande de aborrecimiento que tú puedes tener para ese hombre. Decimos que no hay salvación. Déjame decirlo tranquilito y suave.
Decimos que no hay salvación fuera de Jesús porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación. Solo Él es el Dios encarnado que murió por nuestros pecados y resucitó por el poder de Dios. Solo Él pagó la deuda de millones de pecadores muriendo por ellos en una cruz. Decir que solo Cristo salva no es arrogancia. Hermanos, la arrogancia mira hacia uno mismo. La arrogancia mira hacia uno mismo con orgullo. Pero nuestra fe es una confianza humilde en el Salvador del mundo. Eso no es arrogancia. Mi amigo, solo Cristo, el Cristo resucitado, puede darte vida. Solo Él puede darte el perdón de todos tus pecados. Solo Él puede reconciliarte con Dios. Solo Él puede restaurarte como restauró a este paralítico. Solo Él puede obrar en tu interior por el poder de su Espíritu para que tengas nueva vida, para que tengas una nueva forma de pensar, para que tengas nuevos anhelos, para que tengas un nuevo deseo de hacer la voluntad de Dios. Solo Jesús puede hacer eso. Nadie más. Por supuesto, los líderes religiosos están asombrados. No saben qué decir. El milagro ha sido evidente y la predicación de Pedro contundente. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado. Porque a todo esto, Pedro tiene al cojo aquí. ¿Qué situación? Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. No sabían qué hacer. Sin ser teólogos profesionales, el conocimiento y la interpretación, la capacidad de interpretación de Pedro y de Juan, sobre todo de Pedro en este caso, era impresionante y ellos lo sabían. Así que les pidieron que salieran del concilio para deliberar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y ahora escuchen la hipocresía. Versículo 16. Y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Esto es el colmo de los colmos. No podemos negar lo que es evidente. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que debían hacer era arrepentirse y creer en Jesús. Pero mira, mi amigo, déjame decirte algo. Cuando un pecador se empecina en que no va a creer, no importa los argumentos que tú le des. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana? Tú eras igual que ellos. La única razón por la que nosotros estamos aquí hoy alabando a Jesús, a diferencia de estos líderes religiosos de Israel que se empecinaron en su corazón, es porque Dios venció nuestra tosudez. Dios la venció. Nuestra terquedad. Dios cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Así que, por si acaso, no te sientas mejores que ellos. Le dicen a los apóstoles, no vuelvan a predicar en ese nombre. Pero los apóstoles prefieren morirse antes que callar. Versículo 19. Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú quieres un argumento para predicar el evangelio, ahí está.
Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de mostrarle a otros la grandeza, la hermosura, la belleza, la gloria de nuestro precioso Señor y Salvador. No podemos. Así que no tuvieron más remedio que soltarlos bajo amenaza. ¿Qué hicieron los apóstoles? Su estrategia fue escribir una carta al César, unir a la gente para protestar contra la injusticia. No, la estrategia fue reunir a la iglesia a orar. Lo que nos lleva a la cuarta y última escena de este relato, la oración por valentía, pidiendo valentía para seguir proclamando el nombre de Jesús. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, ellos, unánimes, alzaron la voz y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Esta oración descansa básicamente en dos cosas: en la realidad de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Las criaturas no pueden con Él. Él es el creador. Hermano, no tengas miedo. No tengas miedo, tú estás en las manos del creador del cielo y de la tierra. Pero Él no solamente es el creador del cielo y de la tierra, Él es el soberano del universo. Él es el soberano. Así que los apóstoles sabían por el Salmo 2 que esa oposición de los líderes religiosos no quería decir que el plan de Dios se había salido de control. ¿Qué hacemos ahora? No, ellos sabían que eso era parte del plan. Ellos sabían que Dios lo había profetizado y ellos querían ser parte del plan, aunque eso le costara la vida. Ellos querían estar en el plan de Dios. Por eso dice: sí, ellos se unieron, tramaron, hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. Dios, tú eres soberano. Ellos no van a poder impedir que el evangelio siga avanzando. Aunque nos maten, el evangelio seguirá avanzando. Así que en vez de pedirle a Dios que los libre de persecución, ¿saben lo que le pidieron? Valentía para seguir predicando. Versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. La palabra parresía allí significa con toda valentía, con toda franqueza, a pesar de la hostilidad, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre, otra vez, de tu santo siervo Jesús. Miren, mis hermanos, es imposible callar a un grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo. Eso no es posible. El gozo y la gratitud que tienen en Cristo los creyentes llenos del Espíritu es tan desbordante. La obra del Espíritu en ellos es tan poderosa que ninguna amenaza puede impedir que den de gracia lo que han recibido de gracia. Y por supuesto Dios respondió la oración. Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló
Los que han leído el Antiguo Testamento saben que muchas veces las teofanías, es decir, la presencia de Dios se manifestaba a través de un temblor de tierra, como sucedió en el Sinaí. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esa manifestación de la presencia de Dios no significa que debamos esperar hoy la misma señal cada vez que oramos por valentía. Mis hermanos, Dios es soberano en cómo y cuándo manifiesta su presencia de manera tangible. No es eso lo que tenemos que esperar, pero lo que sí debemos esperar, y de paso lo que sí debemos anhelar fervientemente, es esa misma obra del Espíritu en nosotros, produciendo una valentía inquebrantable y una urgencia incesante para proclamar el evangelio de la gloria de Jesucristo. La llenura del Espíritu no es principalmente una experiencia sensorial. Es una transformación del corazón que nos libra del temor a los hombres y que nos consume con el celo por la gloria de Dios. No esperes un temblor este próximo miércoles en este edificio cuando nos reunamos a orar. Pero quiera Dios darle un temblor a tu alma. Que te libre del temor a los hombres y que te llene de un celo inquebrantable por la gloria de Dios. Ahora, el propósito de este relato no es que admiremos la valentía de Pedro y de Juan o la firmeza de la iglesia primitiva en la persecución. No, mis hermanos, este pasaje pone delante de nosotros la gloriosa realidad del poder del Cristo resucitado, que sigue restaurando vidas hoy por el poder de su Espíritu, que sigue dándole valentía a su iglesia para testificar de Él aún en medio de la oposición. Y ahora que nos acercamos a la mesa del Señor, ¿cómo podemos responder a una salvación tan grande? Hermanos, ¿con qué actitud debemos participar de este memorial que nos recuerda el costo de nuestra redención, el precio que Él pagó para perdonar nuestros pecados, para restaurarnos plenamente, para darnos nueva vida en Él? Cuando el paralítico fue sanado, entró en el templo saltando y alabando a Dios, y con razón. Su vida había sido completamente transformada. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Lo que Jesús hizo en nosotros es un milagro inmensamente mayor que sanar una parálisis física. Inmensamente mayor. Él restauró nuestra voluntad paralizada por el pecado. Nosotros éramos paralíticos de voluntad. Nuestra voluntad estaba paralizada por el pecado, para que ahora tú y yo podamos creer y querer hacer la voluntad de Dios. Él nos liberó de la condenación eterna. Él nos dio acceso al Padre. Él nos hizo morada de su Espíritu. Mis hermanos, nosotros somos los seres más bendecidos del planeta. Acerquémonos a esta mesa con corazones llenos de gozo, llenos de gratitud, llenos de asombro, adoración por la gracia inagotable de Jesús. No con indiferencia, no como si fuera un mero ritual, sino con la misma alegría de aquel hombre que entró en el templo celebrando el poder de Dios que lo había restaurado y transformado. Ven con alegría a la cena del Señor.
Pero si tú estás aquí sin Cristo, si sigues postrado bajo el peso de la culpa de tu pecado, mi amigo, escucha el llamado del Salvador. Él te está extendiendo su mano hoy, no para darte una limosna, sino para darte nueva vida. Así que en el nombre de Jesús, por favor, yo te ruego, levántate y anda. Levántate y anda. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez no estás paralizado físicamente, pero tu alma está inmóvil, tu alma está atrapada. Tú eres un esclavo, tu alma está atrapada en la incredulidad. Tal vez hay algunos aquí que han escuchado el evangelio un montón de veces, pero siguen posponiendo la decisión de rendirse a Cristo. Mi amigo, ya, levántate y anda. Ven a Cristo. Y ven ahora. Hoy es el día aceptable, no mañana. Oh, recuerda que no hay otro nombre bajo el cielo en el que puedas ser salvo. Mi amigo, pídele a Jesús que te perdone por haber rechazado tantas veces su llamado. Pídele a Jesús, pídeselo ahora, que cambie tu incredulidad en fe. Pídele que despierte en ti un corazón sensible a su palabra, porque Él tiene el poder para restaurar tu vida como lo hizo con este hombre. No sigas cargando con el peso de tu culpa, cuando Cristo puede hacerte libre hoy mismo por medio de la fe. Ven a Él, mi amigo.